Muchísimas bendiciones, amada familia del Rey Jesús. Continuamos desde nuestros cuarteles de gloria, nuestra impartición familiar, nuestros altares familiares, encendiéndolos cada día más. Hoy ya es jueves 14 de octubre de este año 2021. Me gustaría que usted pudiera buscar en su Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 12 al 16. Génesis 26, verso 12 al 16. Dice la palabra del Señor. Isaac sembró la semilla en esas tierras y en ese mismo año reunió una cosecha 100 veces mayor. El Señor lo bendijo y él se convirtió en un hombre rico. Luego progresó tanto que llegó a tener muchas posesiones. Tenía tantas ovejas, ganado y esclavos que le dio envidia a los filisteos. Los siervos del papá de Isaac habían cavado muchos pozos durante la vida de Abraham. Los filisteos taparon esos pozos llenándolos con tierra. Después Abimelech le dijo a Isaac: vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros. Amén. Bien. Es importante, hemos estado hablando durante esta semana acerca de la mente. Hemos hablado acerca de la firmeza en el Señor, de la convicción en el Señor y sobre todo hemos estado hablando de lo que significa la palabra trascendencia, de sobrepasar y de superar. Recordemos bien esto, que la paz de Dios o la paz que Jesús nos da es la que sobrepasa, o sea, es la que trasciende el entendimiento humano. Ahora, usted y yo debemos estar conscientes de algo como familia. Si existe un lugar, un campo o un área donde el enemigo de nuestras vidas quiere meter sus sucias y asquerosas manos, es en la mente de cada persona, ya que cuando lo hace, está obteniendo territorio a su favor. La posesión de los demás ya se da por sentado. Es por eso que en la casa Rey Jesús hacemos mucho énfasis en lo que le expresó el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, y es lo que hoy nos dice también a la iglesia de este tiempo: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dicho con otras palabras, o en otras palabras, cambiemos entonces nuestra manera de pensar y tendremos otra manera de vivir. Amén. Ahora, el patriarca Isaac también pensó actuar como cualquiera de nosotros lo haríamos en este tiempo. Incluso en su corazón ya estaba la falsa solución del problema por el que él estaba atravesando. Como siempre, la salida más fácil era ¿qué? Huir y escapar del lugar donde él vivía, ya que él no tendría salida humanamente hablando. Todo eso pasa hasta que llega la voz del Padre Eterno, le susurra al oído y lo desafía a quedarse, porque no es el lugar lo que nos va a hacer prósperos, sino el ser obedientes a los principios del reino. Recuerda esto, el problema del ser humano no está en este país. El problema del ser humano no está ni siquiera en la gobernación de este país, ni en los príncipes que gobiernan a este país, ni a los reyes, ni a los presidentes. No, el problema del ser humano está en lo que está afectando su mente. Y se van a cualquier país y si no solucionan los conflictos de su mente, donde quieran que estén, van a tener igual o peores y mayores problemas a nivel emocional, a nivel espiritual, porque hasta se alejan del congregarse, se alejan del ministerio, se alejan del servicio, se alejan del temor del Señor. Y lo peor es que pueden terminar hasta en la muerte espiritual, porque nosotros, la familia de la fe, somos una hoguera. ¿Y cómo la encendemos? Cuando mantenemos todos los carbones juntos allí, junticos, no aislados. Recordemos lo que dice Jesús: separado de mí nada podréis hacer. Entonces,
no es el lugar, no es huir, no es escapar. Lo que pasa es que cuando la mentalidad está siendo atacada, cuando el alma es el que está levantándose y no es el espíritu que está siendo reengendrado realmente por el Espíritu Santo, entonces humanamente va a ser mejor huir y escapar. Esto también lo pensó Isaac. Sin embargo, Dios le habló, pero no solamente porque Dios le habló, él obedeció. Porque hay mucha gente que Dios le habla, así como le habló a Saúl, así como Dios le habló a Salomón, así como Dios le habló a Sansón. Dios le habló a ellos, claro que Dios le habló a ellos, solo que ellos no estuvieron dispuestos a obedecer. Entonces es necesario no solamente decir que Dios nos habla, sino obedecer a lo que Dios nos está hablando. Aleluya. Vivir verdaderamente en obediencia a los principios del reino de Dios. En Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, dice la palabra, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando no se está bien conectado con lo celestial y divino, entonces se tiende a tener pensamientos de estrechez y de lo imposible, de pensar que es imposible prosperar en una tierra árida, que es imposible prosperar en un territorio hostil. Y quiero decirte algo, la tierra donde Isaac sembró la semilla era una tierra seca, era una tierra hostil, era una tierra donde los enemigos taparon los pozos que el papá de Isaac hizo, lo taparon con tierra, y aún así en esa tierra Dios lo bendijo al 100 por 1 y lo hizo poderoso, más rico que todo lo que estaban allí. ¿Y qué hicieron los demás? Sentir envidia por él. ¿Sabes por qué? Porque el problema del envidioso no es que quiere tener lo que tú tienes, sino que tú estés como ellos están. Pero el problema también de si nosotros estamos sintiendo envidia es pretender que nada va a cambiar. El desafío que hoy tenemos nosotros como familia del Rey Jesús a nivel de nuestra tierra es de seguir caminando y avanzando sobre la palabra profética que se nos ha impartido en todo este tiempo, que este año es donde haremos las cosas a la manera de Dios, no es nuestra manera. Este año es donde obtendremos cosechas compensatorias y terminaremos con manos llenas. ¿Sabes por qué? Esto va a ser una realidad porque estamos caminando bajo esa cobertura. Estamos siendo direccionados por el Espíritu Santo y tenemos objetivos claros. Por eso decimos, este año es, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando estamos en sintonía, cuando andamos en esa sintonía, entonces van a comenzar a caer toda esa fortaleza de prejuicios que se habían establecido en la mente del hombre. Se clarifica la visión y por ende cambia el vocabulario, ya con una mente renovada y alineada al Espíritu Santo de Dios. Tendremos una mente global y no horizontal, porque nos queda aún poco más de 2 meses para culminar este año. Tiempo suficiente para que nuestro gran Dios haga su jugada maestra. Claro está. Si nosotros continuamos realizando lo que nos corresponde, siendo proactivos, siendo generosos, siendo dadivosos, fieles en el diezmar, ofrendar, en ganar, en consolidar, en hacer casas de paz, en mantener el altar familiar encendido, en congregarnos, en ser gente fiel, gente realmente llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con una mente que nosotros tengamos formada con el carácter de Cristo, entonces vamos a tener garantizado que vamos a obtener el 100% de una cosecha, a tal punto que seremos reconocidos por todos y hasta las mismas tinieblas tendrán que retroceder por lo fuerte que seremos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Levántate allí y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Diga allí: yo y mi casa declaramos que tendremos la mente de Cristo, tratada por la sabiduría divina, y de esta manera obtendremos una cosecha global en este tiempo. Declaramos que estamos a la altura de los compromisos que demanda la misión que tenemos también, y que terminaremos este año
con nuestras manos llenas en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos escogido para este tiempo. Gracias por poner magna responsabilidad de llevar en alto el estandarte de tu Evangelio Santo. Y te damos gracias porque has dado una mente global, una mente generosa. Y por esa cosecha global y gloriosa que se nos estás dando. Gracias, Padre, por la visión del Rey Jesús y por todas nuestras autoridades apostólicas que cada día nos orientan para ser cada vez mejor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia. Declaro cielos abiertos y declaro que la palabra de Dios se va a hacer en su vida uno solo con usted, porque la palabra es el mismo Cristo Jesús y Él es el Dios de esta tierra, pero es el Dios de tu vida también. Les amamos y les bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro.